Sí ha incrementado de manera constante. Un último estudio realizado por la OCDE maneja que México es el primer lugar en incidencia de bullying y se han estado realizando acciones desde las autoridades educativas, pero también desde el ámbito personal e interés de los docentes. Dentro de mi gestión en la Defensoría, sí le puedo decir que es constante que día a día haya más recurrencia en denuncias de acoso estudiantil o de bullying, ¿verdad?, en las aulas universitarias. No hay así como un perfil determinado, pero sí le puedo decir que hay mayor recurrencia en casos de discriminación por religión, por sexo, por orientación sexual, personas usualmente que tienen algún tipo de discapacidad, es donde se ve más acentuado el bullying, por ejemplo, que hemos atendido en la Defensoría. No con esto quiero decir que no haya en otros casos, pero tal vez es en donde mayor porcentaje de denuncias tenemos y en donde hemos tenido que intervenir más en diferentes unidades académicas. Tratamos de primero sentirnos humanos los maestros, que trabajamos con ellos, luego hacerlos sentir a nuestros futuros docentes como humanos, para que ellos a su vez puedan ver como humanos a los niños. Normalmente vivimos una etapa de deshumanización de la civilización, de la llamada civilización. Eso ha provocado que nos usemos demasiado las TICs y nos olvidemos de que somos seres humanos. Y bueno, una premisa dentro de la educación es que nadie puede dar lo que no tiene. Y nadie puede amar si no se ama, nadie puede enseñar si no sabe. Entonces, si nos sentimos seres humanos, sabremos ver a los demás como seres humanos. Ese es el principio básico, porque una vez que nos humanizamos, el bullying y el mobbing tiende a desaparecer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema del bullying o acoso escolar. En varias oportunidades hemos desarrollado este tema, sin embargo, el país ha hecho importantes esfuerzos en sus diferentes niveles educativos para abordar esta situación y sobre todo pues, para generar acciones que permitan tener ambientes más pacíficos y de mejor convivencia en nuestros centros educativos. Entonces hoy vamos a conocer qué tanto hemos avanzado en la materia de atención de bullying o acoso escolar en Costa Rica. Para hablarnos de este tema nos acompañan en esta oportunidad Pablo Chavarri Chávez, académico e investigador del INEINA de la Universidad Nacional. Gracias, Pablo, usted siempre tan atento de atender las consultas de Una Mirada. Mucho gusto, mucho gusto. También está con nosotros Idalí Cascante Herrera, directora del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional. También ha sido la colaboradora de Una Mirada. Gracias, Idalí. Un placer, gracias. Y además nos acompaña en esta oportunidad Marina Cruz Valenciano, del Departamento Convivir de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Sí, un tema que... de esos que uno dice que dicha que calan rápidamente, ¿verdad? Porque el otro día en un programa aquí estábamos hablando que hay temas como el acoso escolar, ¿verdad? Que uno ve como que se mueven rápido en la gestión de políticas públicas, investigaciones y demás. Mientras que hay otros que como que tenemos todos los años que tenemos de hacer una mirada, estar hablando de ellos y no sentís como que haya un avance. Y por dicha en podemos decir que hemos avanzado. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer al respecto y por eso nos gusta aquí en Una Mirada estar tratando estos temas para seguir generando conciencia y que la gente pues se comprometa más con este tipo de causas. Inicialmente me gustaría entonces que por favor le expliquemos a la gente que nos acompaña con la audiencia qué entendemos por acoso escolar o bullying en su versión en inglés. Sí, bueno, hay cierta discusión, ¿verdad?, acerca de si bullying y acoso son temas equivalentes. Algunas personas consideran que no, otras consideran que sí, pero me parece que en ambos términos la violencia es central. Es una relación que es fundamentalmente violenta, que tiene que tener por lo menos 3 características. La primera es que debe tener la intención de hacer daño a la persona. La segunda es que debe ser algo sostenido en el tiempo. Digamos, una broma que se da aisladamente no sería bullying, sino algo que se repite continuadamente. Y una tercera característica es que generalmente está asociada a relaciones de poder, ¿verdad? Las víctimas y victimarios no son cualesquiera, sino que generalmente suelen ser personas que tienen algún rango de poder y que lo ejercen y lo demuestran.
utilizan el bullying como una forma de imponerse, ¿verdad? Y las víctimas también suelen tener ciertas características, por ejemplo, personas que están pasando un proceso de transición, personas que pertenecen a minorías étnicas, personas que tienen alguna característica física que es rechazada por el grupo, ¿verdad? Son algunos de los elementos sobresalientes. Tal vez para agregarle lo que estaba diciendo Pablo, hay una cuarta característica y es que es en entornos educativos que se da el bullying. Mucho del término y la confusión es que pensamos que si alguien me presiona, me da una broma, me está bulleando. Y cuando todo es bullying, nada es bullying, entonces le restan importancia, ¿verdad? Entonces es en entornos educativos con ese entre pares, entre los mismos compañeros. Un profesor no me hace bullying, un profesor me puede hacer acoso o me puede estar violentando, pero la condición de bullying es la que decía ahora Pablo, postergada en el tiempo con una intención, pero entre pares, básicamente. Y es lo que ha causado tanto de que confundamos y yo pellizqué a Idalís hoy, es bullying. No, o sea, si hoy le hago una cosa, mañana otra, mañana un gesto, y voy aumentando la escalada de la violencia, ahí se da una situación, porque es una intimidación que se da de una persona a otra o de un grupo de personas a esa persona. Claro, pero también un aspecto muy importante en este concepto es quiénes están interviniendo en una situación de bullying, ¿verdad? Está la persona que ejerce, ¿verdad? Ese tipo de violencia, el acosador, el buleador, la persona que recibe esa violencia, la víctima, pero también está la gente que está alrededor, que son los espectadores, ¿verdad? Que no hacen nada o hacen poco, ¿verdad? O se unen a la acción violenta. Entonces, tal vez yo creo que ese es uno de los temas importantes, ¿verdad? Porque con alguna frecuencia nos enfocamos hacia el acosador o hacia la víctima y dejamos de lado a los espectadores o a las personas que podrían estar haciendo algo para evitar, para prevenir y para detener el tipo de violencia. Ahora, Pablo, quería detenerme en esa diferenciación que usted hizo. ¿Existe diferencia entre el bullying y el acoso escolar? Porque durante mucho tiempo se ha manejado como un sinónimo, bueno, la versión en inglés de la palabra. Sí, suele manejarse como sinónimos. Lo que pasa es que también, digamos, hay un problema cuando se adopta una palabra, digamos, en este caso un anglicismo, y ni siquiera en el inglés está claro, digamos, cuál es el origen de la palabra, ¿verdad? Tiene orígenes que tienen que ver con el siglo XVIII y XVII, que tienen que ver, digamos, con fanfarrones o con matones o con personas que se aprovechan de otras, ¿verdad? Y luego fue siendo adoptado, como decía Marina, ¿verdad?, para analizar, digamos, formas específicas de relación con las características que acabamos de decir en los centros educativos. De manera tal que podríamos entenderlos como dos círculos que tienen una parte compartida, pero que no necesariamente son lo mismo, porque sabemos que el acoso también puede darse en otros entornos, que puede tener otras características, ¿verdad? Entonces, diríamos que son términos que son cercanos, pero que no son equivalentes. De hecho, cuando nosotros en el Ministerio de Educación tratamos de darle un cambio de nombre, no poner bullying, sino traducirlo al español, se nos presentó ese problema, ¿verdad? Todos los términos eran simplistas de lo complejo que es el fenómeno del bullying. Entonces, el matonismo podría ser confundido con el pandillaje, el acoso, con el acoso sexual, la intimidación, bueno, no solo intimidación, porque pasamos al hecho, a la violencia, ¿verdad? Entonces, investigamos con especialistas de la UNA, de la UNED, de la UNAM de México, de España, y lo que nos decían es no hay una traducción exacta que contenga todas las características del término bullying, como se ha estado tipificando en otras latitudes. Entonces decidimos dejarla como bullying y es lo que las personas menores de edad identifican como el problema. Cuando uno le habla de matonismo, de intimidación, de acoso, no lo identifican tan rápido como cuando hablamos de bullying. Sí, probablemente porque es un tema que ha sido abordado mucho, ¿verdad?, internacionalmente y un cierto tiempo. Bueno, sabemos que se ha vivido en nuestros centros educativos toda la vida. Todos nosotros de alguna forma fuimos víctimas de bullying, pero más recientemente, tal vez por el tema de las redes sociales e internet, ¿verdad?, las y los chicos tienen mayor acceso a este tipo de información. Sí, ese es un tema muy, muy importante porque conforme se va expandiendo, digamos, la influencia de las redes sociales y de la vida cibernética, hay un punto en el que las personas empiezan a relacionarse más con las otras
a través del mundo cibernético que a través de las relaciones cara a cara. Eso está transformando las relaciones interpersonales y la cultura en general, ¿verdad? Entonces, allí es cuando se adopta, digamos, o se complejiza todavía más la conceptualización, porque se agrega el término cibernético, que tampoco es un término que esté bien definido, a el término bullying, y hablamos de ciberbullying, y lo asociamos con, digamos, el acoso en redes sociales, fundamentalmente, ¿verdad? Y que está teniendo una importancia enorme, y que precisamente por esa presencia tan grande que tienen las redes sociales, digamos, la vida virtual en la vida de las personas, en este caso las personas jóvenes, entonces es un tema al que se tiene que prestar muchísima atención, porque empieza, digamos, a llenar cada vez más espacios en lo que la gente hace, empieza a tener cada vez más importancia. Por ejemplo, por citar un caso, en Costa Rica ya hay más líneas telefónicas y más aparatos que habitantes, ¿verdad? Muchas personas pueden tener 2 o 3 líneas, ¿verdad? Y es cada vez más fácil que los adolescentes tengan acceso a estos aparatos, a los que llamamos teléfonos, pero que en realidad son mucho más que un teléfono. Es un aparato con internet que te puede permitir comunicarte de formas que hace unas décadas hubieran sido impensables, ¿verdad? Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Bueno, que debemos prestar igual atención a las interacciones, digamos, mediadas tecnológicamente, cómo lo hacemos con las relaciones interpersonales. Y es que es muy importante, para que el bullying se postergue, está la situación del silencio, de que los demás no se den cuenta, porque si usted dice algo va a tener peores consecuencias, y como decía Liz, los observadores o las personas espectadores contribuyen a que se posterga, porque no dicen nada por miedo a ser el próximo, ¿verdad? Y sumémosle a la brecha tecnológica que tenemos con los estudiantes de hoy en día, donde manejan plataformas que desconocemos o nunca hemos usado o no nos vamos a enterar, ¿verdad? Entonces el ciberbullying es otra problemática que tenemos que trabajarla seriamente, porque todavía hay mucho desconocimiento desde las poblaciones adultas de cómo funciona y cómo se va vinculando a otro tipo de violencias en línea que en este momento son delito. Sí, parte de los temas que vamos a abordar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los avances que hemos tenido en el país en materia de bullying o acoso escolar. Como veíamos en el bloque anterior, pues hay varios términos que se asocian con estas conductas. Sin embargo, pues el más popularizado entre las y los jóvenes en nuestros centros educativos pues es el del bullying. Ahora, ¿hay diferentes formas de que esto se manifieste? Sí, claro. Quisiera referirme precisamente a lo que ocurre a nivel universitario, ¿verdad? Ya nos hemos referido a que ocurre en un ambiente escolar, ¿verdad? Formalizado, como lo es las universidades en general, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos frente a poblaciones universitarias que vienen de colegios también, en los que se han dado situaciones de acoso o de bullying. Entonces, por supuesto que la universidad o los universitarios no están exentos de todo este tipo de violencia. Y hablando de la forma como se manifiesta en la universidad, es muy interesante porque cambia la manifestación, ¿verdad? Usualmente oímos a los niños o a los jóvenes hablar de bullying y decir, por ejemplo, bueno, me quitaron la merienda, me robaron el almuerzo, me botaron el bolso, etcétera, ¿verdad? Un asunto más físico, mientras que a nivel universitario lo que han encontrado algunas investigaciones, pero además nosotros un poco indagando con los muchachos en la universidad, es que las manifestaciones de violencia se dan en las relaciones cotidianas, ¿verdad? Entonces es muchísimo más solapado,
¿verdad? No es directo, yo no empujo, no golpeo, no pellizco, pero sí te dejo fuera de los grupos de trabajo, sí no te invito a una salida después de una clase. Si, por ejemplo, me refiero a vos en la clase de alguna manera despectiva, ese tipo de relaciones violentas, ¿verdad? Pero más solapada, que tiene entonces una repercusión más a nivel psicológico, ¿verdad? Usted no le ve las marcas físicas a los muchachos, pero sí hay una situación, por supuesto, de un sufrimiento psicológico por las necesidades más que tienen los muchachos en todas las edades, pero en esa edad también, de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de un grupo que además va a compartir durante 5 o 6 años en el mismo grupo, porque están en las mismas carreras, ¿verdad? Que podría ser distinto, por ejemplo, en el colegio. Bueno, me pasan de sección, me pasan de grupo. En la universidad, ese es como el matiz, ¿verdad?, que adquiere la manifestación de acoso. Sí, es bien interesante porque, ¿verdad?, tendería a la gente a creer que este tipo de situaciones se presentan en la escuela y en el colegio, pero está yendo más allá. Incluso Una Mirada conversó con Eddie Cuevas, quien era el antiguo defensor estudiantil de los estudiantes de la Universidad Nacional, que es la instancia que se encarga de recibir y resolver diferentes denuncias de las y los estudiantes sobre situaciones que se viven en el campus de la Universidad Nacional. Él asegura que en el tema de bullying las denuncias son constantes y que incluso están llevando a tener que planificar un abordaje más especializado de estos temas en los campus universitarios. Bueno, desde que yo asumo la Defensoría Estudiantil me encuentro con que no tenemos un registro de cantidad de denuncias, ¿verdad? Entonces es como difícil asumir si ha incrementado o no, pero dentro de mi gestión en la Defensoría sí le puedo decir que es constante, que día a día haya más recurrencia en denuncias de acoso estudiantil o de bullying, ¿verdad?, en las aulas universitarias. No hay así como un perfil determinado, pero sí le puedo decir que hay mayor recurrencia en casos de discriminación por religión, por sexo, por orientación sexual, personas usualmente que tienen algún tipo de discapacidad, es donde se ve más acentuado el bullying, por ejemplo, que hemos atendido en la Defensoría. No con esto quiero decir que no haya en otros casos, pero tal vez es en donde mayor porcentaje de denuncias tenemos y en donde hemos tenido que intervenir más en diferentes unidades académicas. En total por mes podríamos estar hablando de unas 20 denuncias. Sí me parece importante resaltar que no es únicamente una figura que se dé en estudiantes de primer ingreso o en estudiantes jóvenes, ¿verdad? También hemos tenido denuncias, por ejemplo, en programas de maestrías, donde es puro estudiantado ya adulto, grandecito, y que ya son incluso profesionales, ¿verdad? Sí, una situación que llega a nuestras universidades, pero que en definitiva pues se viene manifestando desde los primeros años escolares. Y es importante en el bullying, la característica principal es que yo escojo una víctima, ese otro que es diferente por alguna condición. Y ahí juega un papel importante en la discriminación. No es parte de porque tiene una condición económica diferente, tiene una etnia diferente, una orientación sexual diferente, un género diferente. Hay algo que no lo hace parte de mi grupo. Entonces se le escoge a esta persona y tiene una serie de condiciones o manifestaciones de violencia que van en escalada. Y ahora que decide Liz, todo pasa por la parte psicológica, ¿verdad? Es esa intimidación de que yo tengo la intención de que esa persona o en educativo o en última instancia se mate, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es quitar a esa persona de mi camino, de mi vida, de mi entorno. Entonces,
Hay diferentes manifestaciones, está la social, que decías vos, es excluido, está la física, ¿verdad? Bueno, hoy lo golpeamos entre todos, mañana le quitamos los anteojos, la material, le voy a pedir peaje para hoy no golpearle, por hoy no hacerle algo, ¿verdad? Está la cibernética y en algunos casos se ha estado dando manifestaciones de violencia sexual contra estos chicos o chicas, ¿verdad? Porque, bueno, usted no quiere ser la siguiente víctima, ¿qué favor sexual me va a hacer a cambio de que le protejamos, ¿verdad? Entonces, son situaciones muy serias que a veces no les estamos dando la importancia. Una víctima de bullying va a llegar a tener pensamientos de o tomo la violencia para detenerlo o tomo la violencia contra mí misma. Ya no quiero vivir más porque ya no soporto la situación. Es importante destacar que además de las características de las víctimas, también es importante resaltar cuáles son las características de los victimarios, porque nos damos cuenta de que esto expresa relaciones de poder. Claro. No son cualesquiera las víctimas y no son cualesquiera los victimarios. Por ejemplo, algunas investigaciones han encontrado que los victimarios tienen una actitud favorable a la dominancia y a la manipulación, muestran una agresividad importante, suelen agruparse con personas que también comparten esa agresividad y también manifiestan una actitud justificadora y favorable a la agresión en las relaciones. Y investigación reciente también ha encontrado que suelen mostrar niveles bajos de autoestima, ¿verdad? Y en muchos casos también son personas que suelen vivir violencia en sus propios hogares. O en su comunidad. Sí. Pues una manera de defenderse de entornos un poco violentos y también tienen problemas con la autoridad. Sí, nosotros, por ejemplo, en la universidad hemos hecho un esfuerzo importante por tener alguna línea base para determinar la prevalencia en la universidad del acoso escolar. Entonces, precisamente a raíz de la declaratoria de la Universidad Nacional como un espacio libre de todo tipo de discriminación, nos dimos a la tarea también de pensar en el acoso escolar, viendo también cómo se estaba manifestando y las estadísticas a nivel nacional que nos colocan como uno de los países con un mayor nivel, segundo, de niveles altísimos de acoso escolar. Entonces, nos dimos a la tarea de conformar un equipo interdisciplinario para empezar a conversar con los estudiantes de las diferentes sedes universitarias de las facultades con respecto a las formas de relacionarse. En un primer momento, esa convocatoria a grupos focales que hicimos, cerca de 140 estudiantes universitarios participaron en los grupos focales, con la idea de que ellos pudieran decirnos de primera mano cómo es que se estaban relacionando, cuál era la experiencia que ellos estaban teniendo en la universidad, sin hablar de acoso y sin hablar de bullying, hablando específicamente de las relaciones entre ellos. Y nos dimos cuenta entonces cómo se ha legitimado la violencia, la forma de hablar entre ellos. Es cotidiano el uso de terminología violenta, del choteo, de las burlas, ¿verdad? Y que no ocurre, como decía Pablo, no es un asunto que sea sistemático, ¿verdad? Que sea prolongado en el tiempo, pero al ser cotidiano, yo diría que es sumamente peligroso también, ¿verdad? Porque entonces daña la autoestima de las personas no se sienten seguras universitario, y si a eso le sumamos, por ejemplo, que podrían ser muchachos y muchachas que vienen ya de una situación de acoso en los colegios, posiblemente van a tener muchísimo más problemas para adaptarse al sistema universitario. Hay algunos hallazgos interesantes que podemos comentar más adelante con respecto a estos grupos focales, pero aquí tal vez lo importante es destacar que sí estamos en la universidad frente a situaciones de relaciones violentas también. Sí, Una Mirada conversó también con Miguel Ángel Estrada, quien es investigador en la Escuela Normal Rural de Durango, en México. Este país, México, es uno de los que presenta mayor incidencia de bullying y descubrió que la infraestructura escolar es uno de los elementos que puede favorecer el acoso en la escuela. Sí ha incrementado de manera constante. Un último estudio realizado por la OCDE
maneja que México es el primer lugar en incidencia de bullying y se han estado realizando acciones desde las autoridades educativas, pero también desde el ámbito personal e interés de los docentes. En lo personal, trabajamos en diferentes niveles educativos. Iniciamos con un diagnóstico para saber la incidencia de bullying y luego ya se implementan protocolos. También tuvimos la experiencia en un preescolar donde la edad de los menores son de 3 a 5 años, pues estaba un tanto opaco, sin colores, y nos basamos en la cuestión de la cromoterapia para ambientarlo. También de alguna manera el que hubiera mayor iluminación, que circulara lo que es el aire, y hicimos bastantes recomendaciones a los docentes que atendían ese preescolar para bajar la incidencia de bullying. O sea, de alguna manera, si son lugares muy aglomerados, con poca luz, que de alguna manera no son los colores adecuados para que se vea un ambiente de tranquilidad, que de alguna manera que alteren lo que es las conductas, sí incide totalmente en que se presenten conductas disruptivas. En ese tenor, o sea, si se cambian lo que son los ambientes educativos, por ende tienden a bajar las conductas disruptivas y bueno, hablando de manera específica también el bullying. De hecho, o sea, la investigación o el proyecto de intervención nos dio resultados muy positivos. Este punto es importante. ¿Cuáles podrían considerarse algunos disparadores del bullying en nuestros centros educativos? ¿De dónde viene? Un factor muy importante que ahora Marina mencionaba tiene que ver con los niveles de igualdad o desigualdad en las relaciones, porque el bullying procede fundamentalmente de una relación desigual, de una relación donde hay una parte que tiene más poder y una relación que tiene menos poder. Es decir, muy difícilmente un bully va a escoger como víctima a alguien que tiene más poder que él o ella, ¿verdad? Entonces, en aquellos entornos donde hay relaciones sumamente verticales, donde hay relaciones muy marcadas de poder, entonces esto puede contribuir a crear un ambiente donde eso termine naturalizándose. Y entonces el bullying se convierte, digamos, en un vehículo de esas relaciones de poder, porque uno de los objetivos que tiene el bully o matón con respecto a sus víctimas es hacerle saber quién es el que tiene el poder. Aquí el que manda soy yo soy todo, usted no es nada, yo sí valgo, usted no vale, ¿verdad? Y se lo voy a marcar de todas las formas que ahora Marina mencionaba, pero que tienen que ver con un tema fundamentalmente de poder. Y eso es algo muy, muy importante, porque a veces nunca se habla de estos temas, de cómo se maneja el poder en los centros educativos. Y nuestros centros educativos siguen siendo estructuras sumamente verticales, ¿verdad? Donde tenemos un director, que en muchos casos es una figura todopoderosa que toma todas las decisiones, y un cuerpo docente plano, que es, digamos, subalterno de esa figura poderosa, ¿verdad? Entonces, no hay, digamos, como pesos y contrapesos en esos sistemas. Esas estructuras verticales terminan facilitando también la creación, digamos, de modelación de relaciones de poder también en las aulas y también en las relaciones de pares. Entonces, una de las estrategias que tendríamos que poner a trabajar es cómo creamos ambientes más genuinamente democráticos, donde la toma de decisiones no esté concentrada en pocas manos, sino donde también los estudiantes, las familias, las comunidades tengan una voz que decir. En las recientes protestas que vimos, donde se enfocaron fundamentalmente contra el Ministerio de Educación, una de las quejas o de los sentires que se repitieron sistemáticamente fue el no nos sentimos escuchados, sentimos que nos están de alguna manera vilipendiando, o sea que nos están segundeando, no nos están dando la oportunidad de escuchar, no nos están dando de decir qué es lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. Eso es algo muy propio de espacios antidemocráticos, y el bullying es una expresión de esa forma de relación de poder. Claro, y es que las relaciones de poder se manifiestan de maneras muy distintas, ¿verdad? Y yo creo que ahí también está lo complejo de este tema, porque no siempre, como bien decía Pablo, las relaciones de poder no siempre son tan fáciles de detectar, ¿verdad? Uno podría pensar, bueno, ¿cómo un niño de 5 años le hace bullying a otro niño de 5 años y están en las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces es ahí donde uno se da cuenta de que esto que subyace al bulleador,
¿verdad? Todo eso es mucho más complejo. Hay situaciones de familia, situaciones de educación, de formación inicial, de la propia percepción del niño. Es decir, hay muchísimas cosas que están detrás de una persona que ejerce este tipo de violencia, ¿verdad? No es únicamente la autoridad dada de por sí, sino la que él piensa que tiene y la que logra construir. No sé si me explico bien en lo que estoy intentando decir. Y otra cosa importante es en entornos donde se normaliza la violencia, donde se minimiza. Es que así es como se llevan los chiquillos, así es como se hablan, ¿verdad? Entonces le quitamos seriedad a lo que está pasando y no queremos ver, ¿verdad? Mucho del bullying es eso de yo no me di cuenta, yo no sabía qué estaba pasando. Ahora que decían que Costa Rica es el segundo país con más incidencia en bullying, era normal que sucediera porque a mayor conocimiento, mayor denuncia. Hemos trabajado muy fuerte, creo que en los diferentes espacios educativos, que se sepa que esta es una problemática, que hay que denunciarla, que no se deben quedar callados, y nos ha disparado las estadísticas en cuanto a denuncia, y es algo bueno, porque quiere decir que no se están quedando callados. Pero también puede ser un reflejo de los índices de violencia que hay en nuestra sociedad. Exacto. Que sabemos que existen, que están disparados en carreteras, en las familias, en los hogares, en los entornos laborales, en la calle. O sea, también hay un síntoma ahí. Una de las ventajas o una de las funciones que cumplen los conceptos es que permiten reflejar o expresar un fenómeno. Porque aunque el bullying es un concepto que se empieza a utilizar, digamos, más a partir de la década de los 90 y con más fuerza en el siglo XXI, no es que empezó a existir en ese momento, ¿verdad? Sino que siempre se ha dado. Siempre han habido relaciones de poder y han habido sociedades o culturas que han enfatizado más eso y otras que lo hacen menos. Y eso también está relacionado con aspectos económicos, políticos. El asunto es que el concepto debe ser utilizado como una herramienta, como lo decía muy bien Marina, para referirnos a algo en específico, para poder reflejar que dentro del montón de relaciones posibles que hay entre los muchachos en un centro educativo o entre los niños en una escuela, existen relaciones que tienen unas características tales de una forma de acoso especial a la que se ha llamado bullying, que está haciendo mucho daño, que está destruyendo identidades, que está destruyendo autoestimas. Y en este sentido es muy importante destacar cómo la investigación ha encontrado que el bullying puede llegar a tener consecuencias incluso décadas después. Hay estudios con seguimiento que se han hecho hasta 40 años después de que la gente salió de la escuela o el colegio, que demuestran que siguen teniendo secuelas y que esto ha dificultado que puedan establecer relaciones de pareja, que puedan establecer sus propias familias, que puedan establecer relaciones sanas con otras personas, porque ¿verdad? Quedan traumatizados por esas relaciones. Entonces es muy importante usar el concepto con precisión para saber que nos referimos a una forma de relación que está haciendo daño y que si no es atendida puede golpear de forma muy grave. La peor de sus consecuencias, el suicidio. Y que le hace daño tanto a la persona que lo sufre como a quien lo ejecuta de una forma u otra. De eso hablaremos en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema del bullying o acoso escolar. Múltiples son los abordajes que estas situaciones merecen. Sin embargo, hay dos que son fundamentales, ¿verdad? El tema de la víctima y el victimario. Igual atención, me imagino, debería brindarse tanto en hogares como en centros educativos a ambas personas involucradas, además de las otras que ustedes dicen, pero digamos, estos protagonistas es fundamental que se dé un abordaje adecuado a tiempo. Sí, y además de lo que usted menciona, como ya lo mencionaba y Dalí también, es importante incorporar
a las personas que presencian las relaciones de bullying, porque como decíamos antes, dado que las relaciones de bullying son relaciones de poder, muchas veces se buscan realizar intencionadamente en espacios públicos, o sea, que se note quién es el que tiene el poder, claro, ¿verdad? Que se vea quién es el que manda aquí, ¿verdad? Entonces no es solamente maltratar, empujar, golpear, quitar las cosas, sino que otros vean que yo puedo hacerlo, que yo tengo el poder, ¿verdad? Entonces me parece muy importante a la hora de abordar, preguntarnos no solamente qué se está haciendo, sino también qué funciona y qué no. Recientemente en Finlandia se ha venido desarrollando y evaluando sistemáticamente un modelo al cual llaman Kiva, que se enfocó en trabajar con las víctimas, que observan las relaciones de bullying, y encontraron que después de evaluar sistemáticamente en centros educativos donde se llevó a cabo ese modelo versus centros educativos donde no se llevó a cabo, en aquellos centros donde realizaron ese tipo de intervención lograron reducciones significativas de bullying en todas las formas de bullying, porque parece ser que en el momento en que las demás personas, quienes observan, dejan de apoyar al bully o al matón, este o estos empiezan a reducir su conducta porque se dan cuenta de que ya no es premiada. En cambio, allí donde se aplaude, allí donde se ríe, ahí donde se apoya de alguna manera esa conducta de matonismo, también tiende a incrementarse. Bueno, precisamente a esto que se está refiriendo Pablo, que es esa otra tercera pata del banco que se le llama en el acoso escolar, que son las personas que están de observadores, ¿verdad? Nosotros parte del trabajo que estamos haciendo en la Universidad Nacional con este equipo interdisciplinario es revisando esas investigaciones a nivel universitario que sabemos que en la universidad en general en Costa Rica no tenemos investigaciones sobre la incidencia o la prevalencia del bullying en los ambientes universitarios, pero sí hay otras universidades de otras latitudes que lo han hecho. Y hay una gran oportunidad con los muchachos de primer ingreso a las universidades, que son ellos los que podemos tomar y trabajar todos los temas de la no violencia, la no discriminación, la tolerancia, el respeto a la diversidad, de manera que ellos internalicen que la universidad debe ser y es, si quiere ser, un lugar libre de todo tipo de violencia. Y si trabajamos con estos primeros ingresos, encontramos que es una oportunidad para que entonces las personas también que vienen de sistemas educativos anteriores, de colegio, de la escuela, donde ellos han sido los que provocan el acoso, los acosadores, sientan que en la universidad o en el ambiente universitario no son aceptados, eso se rechaza, no va a haber gente que los esté apoyando. Entonces, una de las campañas va dirigida precisamente a estas personas para prevenir que se continúe y que se perpetúen este tipo de violencia en las universidades. Qué importante, porque en el Ministerio de Educación Pública, bueno, hemos venido trabajando el tema desde el 2011 en prevención de violencia, cuando creamos el programa Convivir, que era de todos aquellos factores que trabajaban en la parte de convivencia pacífica, ¿verdad? No trabajando el problema, sino trabajando la solución. Luego en el 2012 se sacan los primeros protocolos y es donde sale el primer protocolo de bullying. Luego se reevalúa si la herramienta es válida, que necesita fortalecerse, y es cuando se crea el protocolo mediado pedagógicamente en el 2015, ¿verdad? En ese se interactúan los tres actores, tanto la persona que violenta, la persona que es violentada y las personas observadoras, porque vamos en esa línea de tener cuando tenemos presente. Se trabaja mucho esto de seguridad jurídica. Por ejemplo, cuando uno entra a un banco, uno sabe que no puede usar casco, gorra, antes celulares. ¿Por qué? Porque en todo lado estaba puesto en carteles. Entonces desde el ministerio hicimos unos afiches que estaban en todos los centros educativos donde dice centro educativo libre de bullying, centro educativo libre de violencia, porque es marcar las reglas del juego, como decías vos en la universidad, saber que en este espacio no se debería hacer. ¿Qué más hemos estado trabajando? Hicimos un trabajo muy fuerte con la Asamblea Legislativa para que saliera la ley 9404, que es la ley de atención y prevención al bullying, donde hay sanciones para aquellas personas que siendo adultas callaron, fueron cómplices, tengan sanciones. Igual que se amplía a centros educativos privados,
que tienen que ejecutar un plan de prevención, y al lado de eso hicimos una guía preventiva que se llama Cole sin Bullying. Este fue en alianza con UNICEF y con el Viceministerio de Paz. Se ha estado trabajando con unos centros cívicos por la paz, con personas jóvenes, para que trabajemos la prevención del bullying en los diferentes espacios locales. Hemos trabajado de la mano con el Colegio de Psicólogos, que hace una jornada de alto al bullying todos los años y hace una campaña de desmitificación, donde tanto a personas, madres de familia, padres de familia, profesionales de distintas áreas, se hacen conversatorios para que conozcan del tema. Y también con la UNED y con la Fundación Omar Dengo también se hace una jornada de alto al matonismo. Cada quien le pone como su nombre a la intención, ¿verdad? Pero se ha ido trabajando con ellos. Este año teníamos previsto un curso especializado sobre bullying para personal del Ministerio de Educación Pública. Hubo que suspender por diferentes razones de programación y coyuntura social. Pero lo que quiero decir es que hay bastantes intenciones. Pero nada, eso se queda en nada si es de las casas. Padres de familia, madres de familia, hermanos, comunidad, no se ponen también a trabajar con los chicos desde primera infancia. De que estas condiciones no son aceptadas, de que esa forma de tratar a los demás, excluirlos, sentirme con ese poder para humillar a otros, no está bien, y es de legitimar esa violencia. Porque pueden haber miles de intenciones, desde la academia, desde la parte gubernamental, las ONGs, pero si en la casa reforzamos aquella otra conducta violenta, estamos arando en tierra infértil, ¿verdad? Sí, para José Ángel Muñoz, maestro de la Escuela Normal Rural de Durango, México, es importante la formación de los formadores. Él visitó Costa Rica recientemente y compartió en la Universidad Nacional cómo se trabaja con las y los docentes precisamente este tema de la humanización como pilar para el manejo del acoso escolar en las instituciones educativas. Bueno, fundamentalmente está basado en lo que le llamamos inteligencias múltiples y en lo último sobre el trabajo sobre la parte emocional, entendiendo que la inteligencia emocional es uno de los elementos a trabajar, a investigar bastante, pero a aplicar en las aulas. Tratamos de que en nuestra institución se formen, que es la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, es rural, formación de maestros docentes fundamentalmente a trabajar en el campo, en las montañas, en los desiertos de nuestra región, y con gente de escasos recursos, por lo tanto tienen que sentirse humanos. Tratamos de primero sentirnos humanos los maestros, que trabajamos con ellos, luego hacerlos sentir a nuestros futuros docentes como humanos, para que ellos a su vez puedan ver como humanos a los niños. Normalmente vivimos una etapa de deshumanización de la civilización, de la llamada civilización. Eso ha provocado que nos usemos demasiado las TICs y nos olvidemos de que somos seres humanos. Y bueno, una premisa dentro de la educación es que nadie puede dar lo que no tiene. Y nadie puede amar si no se ama, nadie puede enseñar si no sabe. Entonces, si nos sentimos seres humanos, sabremos ver a los demás como seres humanos. Ese es el principio básico, porque una vez que nos humanizamos, el bullying y el mobbing tiende a desaparecer. ¿En qué razón? Pues no hay necesidad de agredir a los demás. No dependemos más de que del contacto directo con los seres humanos. Entonces, no es tan importante las máquinas, las computadoras son un instrumento para mejorar algún tipo de conocimiento, pero no pueden sustituir jamás la parte humana del docente, mucho menos de nuestros alumnos. Sí, el ámbito educativo es muy importante para el abordaje de estas situaciones, pero como usted decía, el meollo no está ahí, ¿verdad? El origen está en otro lugar, usualmente en el hogar, y qué tirada, ¿verdad? Porque sabemos que es donde los índices de abuso y agresión infantil están más desatados. Sí, sin embargo, bueno, muy interesante, ¿verdad? Porque esto se aplica o se ve bastante claro en escuela, en primaria, ¿verdad? En secundaria, pero no así en universidad. Y otra vez yo retomando el tema del acoso en la universidad, y es porque
a diferencia de los niños y los jóvenes, en la universidad los muchachos ya son grandes, ¿verdad? Muchos de ellos ingresan ya siendo adultos, ¿verdad? Son mayores de 18 años, y ahí la relación de la universidad con el hogar no existe prácticamente, ¿verdad? Entonces también hay otro reto interesante en materia de acoso en las universidades, y es que la persona está sola, ¿verdad? Al menos que vaya, no sé, ¿verdad? No nos imaginamos al muchacho ya llegando a la casa y diciendo estoy siendo molestado por mis compañeros. Posiblemente, digo posiblemente, la respuesta de los padres será: usted ya está grande, defiéndase solo, ¿verdad? Entonces también eso es un reto muy interesante en la universidad, que podríamos generar una investigación de qué sucede en los hogares cuando el estudiante universitario comenta sobre bullying. Porque sí sabemos, como bien lo manifiesta Maribel y lo han dicho los compañeros, es una conducta que se genera en el hogar, en las relaciones primarias, las que tiene desde su infancia. Y qué importante, porque estos estudiantes se convierten en adultos, en algunos casos padres, madres de familia, sí, y en otros en educadores, ¿verdad? Y entonces o tenemos personas que vienen en una situación de indefensión, o venimos con personas que vienen en una situación de manejo, un mal manejo del poder, ¿verdad? Y es donde vemos que las condiciones igual se empiezan a desmoronar desde sus propias casas o desde su centro de trabajo, y es donde si no trabajo en educación ya puede ser que fomente situaciones de mobbing con mis compañeros o de acoso y demás, porque no se trabajó desde la primera infancia. Sí, la violencia se puede ver, digamos, de dos formas en términos generales. Lo que se conoce como los enfoques de arriba abajo y los enfoques que se conocen como de abajo arriba, ¿verdad? Los que ponen énfasis, digamos, como en los grupos primarios, son los que se conocen como los de abajo arriba. Pero también es importante agregar la otra perspectiva, que es la perspectiva más estructural o de arriba abajo. Y ahí tenemos que ver que ciertamente Costa Rica es una sociedad que ha venido creciendo en desigualdad. Y la desigualdad es uno de los terrenos más propicios para generar relaciones de violencia. Entre más igualdad, menor tiende a ser la violencia, y entre más desigualdad o diferencia entre las personas, mayor tiende a ser la violencia. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, no estamos diseñados para la desigualdad, no nos gusta, no nos sentimos bien, genera altos niveles de estrés, y el estrés es un disparador de violencia, ¿verdad? Entonces es muy importante que se entienda que las políticas deben entender estos diferentes niveles, claro, y abordarla no solamente de abajo hacia arriba, como lo dijimos antes, sino también de arriba hacia abajo. Es decir, no es un tema solamente de políticas sociales, sino también un tema de políticas económicas. Recientemente Costa Rica fue catalogado por el Banco Mundial como uno de los 10 países más desiguales en el mundo. Sí. Y esa desigualdad, insisto, es un espacio o una condición que solo va a traer más problemas, y es de hecho uno de los principales factores históricos del fracaso de las sociedades. Entonces es algo que tenemos que trabajar integralmente, insisto, desde los dos niveles, no pensar que uno niega al otro, sino que más bien se deben complementar. Sí, hemos avanzado mucho en esta materia, pero todavía tenemos muchos pendientes. Como ustedes dicen, el ámbito educativo no lo puede resolver todo, sobre todo cuando el origen está en el hogar y en la comunidad. Y como país, entonces, en esta materia tenemos mucho en que trabajar. Esperamos que espacios como estos pues sirvan para que la ciudadanía se comprometa en luchar contra la violencia en todas sus manifestaciones y en todos los ámbitos donde se presente. Muchas gracias por compartir con nosotros y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr y también en nuestros perfiles en redes sociales, ahora bajo el nombre Una Comunica, que es la nueva forma en que la Universidad Nacional comparte con usted los resultados de su quehacer por el bienestar de Costa Rica. Le esperamos la próxima semana aquí con más en Una Mirada. Hasta pronto.